Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. Tim estaba sentado en la cueva, revisando el archivo que detallaba el relato de Dick sobre el incidente de la lluvia de vítores. Dick mencionó brevemente su teoría sobre un posible viaje multiversal. Si Bruce había podido quedar atrapado en una corriente temporal, la idea no era tan descabellada. En ese momento, Tim necesitaba concentrarse en cualquier explicación posible, incluyendo la de que Peter fuera un clon. Su teoría más realista era que, de alguna manera, alguien había hackeado los archivos de la Batcueva y había visto el resumen de la experiencia de Dick con las Shredders. Si alguien hubiera querido llegar a Dick, quebrantarlo, esta era la manera perfecta de lograrlo. Por desgracia, el trabajo de Tim consistía en cubrir todas las bases. Por mucho que deseara que Peter saliera milagrosamente de las alucinaciones de Dick, necesitaba estar preparado para el peor escenario posible. Años trabajando con los murciélagos le habían enseñado que el optimismo no le llevaría a ninguna parte. El Batmóvil se deslizó dentro de la cueva, apartando a Tim de su investigación. ¿Qué está pasando? Bruce se quitó la capucha mientras se acercaba al Batordenador. Un momento, estoy esperando a que lleguen todos, dijo Tim, dirigiéndose a la cabecera de la mesa de los murciélagos, una mesa con un nombre muy original donde los murciélagos se informaban entre sí, y sacando su ordenador portátil. Finalmente, Jason, Step, casi Duke llegaron a la Baticueva, mientras Babs estaba de guardia con ellos. Vale, ahora solo nos queda esperar a Dick, dijo Tim, tamborileando con el pie nerviosamente. Aquí. Dick entró corriendo y tomó asiento en la mesa de los murciélagos. ¿Me perdí de algo? Jason y Step miraron inmediatamente al suelo al verlo. Lo sabían perfectamente. No, Timothy insistió en que te esperáramos, explicó Damián. Bien, ahora que estamos todos aquí, Tim recogió sus notas y archivos mientras comenzaba la reunión. ¿Recuerdan todos el incidente de la caída de porristas? Mierda, Jason y Step intercambiaron miradas. ¿Sí? Preguntó Duke. Claro que sí, sí. Tim respiró hondo. ¿Y todos recordamos lo que Dick nos contó sobre lo que le mostraron? Dilo de una vez, Timbo, dijo Jason, frotándose las sienes. Dick dijo que le mostraba un mundo donde tenía un hijo llamado Peter Parker, se aseguró de hablar con voz firme, manteniendo una delicada fragilidad, sin dejar de ser profesional. No sabemos cómo, pero hay un chico en Gotham, probablemente de la edad de Damián, con ese mismo nombre. Duke puso cara de extrañeza. Quiero decir, Parker es un nombre bastante común y Peter no es precisamente único. No, pero se parecía muchísimo a Dick, y su ADN confirmó mis sospechas de que Dick es su padre, añadió Tim. Dick se quedó mirando fijamente la mesa, agarrándose las mangas. Babs rompió su silencio. Puedo confirmarlo. También le hice una prueba de ADN. ¿Lo conociste? Dick levantó la cabeza de golpe. ¿Sabes dónde está? Jason se frotó la nuca. Lo perdimos. Dick se quedó boquiabierto. ¿Ambos lo conocieron y lo perdieron? Yo también, dijo Step, levantando la mano en señal de disculpa. Dick se frotó la frente y respiró hondo. ¿Quién, a mano alzada, lo conoció y decidió no decírmelo? Babs, Jason, Step, Cass, Bruce y Damián levantaron la mano. Bueno, ahora me siento excluido, se quejó Duke. Eso te pasa por ser una justiciera diurna tan aburrida, dijo Step riendo. Chicos, concéntrense, ordenó Tim. Bad Hills, ¿qué descubrieron sobre Peter? Jason alzó la mano en señal de pregunta silenciosa. Sí, Jason, puedes formar parte de las Bad Hills. A Peter le encantan los churros, dijo Jason. Damián habló. Mostró el mismo interés cuando mi padre y yo hablamos con él. Jesús, ¿comió aún más? Sí, le dimos una bolsa de ellos. Jason miró a Dick. Los niños heredaron tu maldita y loca afición por los dulces. Sin importar la gravedad de la situación, Dick esbozó una leve sonrisa. ¿Sí? Sí. Tim se dio cuenta enseguida de las intenciones de Jason. A pesar de la imagen de tipo duro que proyectaba, solo quería ayudar a su familia. Si la forma de hacerlo era aliviar un poco la enorme tensión que sufría su hermano mayor, lo haría sin dudarlo. ¿Está bien? Preguntó Dick a la mesa. Creo que Damián y yo lo vimos por última vez, explicó Bruce. Resultó herido en el ataque de la luciérnaga. El ataque de luciérnaga fue hace solo unas horas. Exclamó Babs, con los ojos muy abiertos en la pantalla. Estaba herido cuando lo vimos esta mañana. ¿Qué tan herido estás? Dick dejó de intentar mostrarse tranquilo.
Cass golpeó la mesa para llamar su atención. Esguince. Cortes. Me duelen las costillas. Dick se pasó los dedos por el pelo. ¿Sabemos cómo se lastimó? No. Parker apenas reaccionó a las quemaduras que le causó Firefly. Damian frunció el ceño. Venga de donde venga, de alguna manera ha desarrollado una tolerancia al dolor superior a la media. Al parecer, también cogió una de las telas de Cass y la convirtió en una máscara para sacar a la gente de uno de los edificios en llamas, dijo Stead con una mueca. ¿Hizo qué? Dick se agarró el pelo. Tus genes son increíblemente fuertes, tío. Dick simplemente respondió apoyando la cara sobre la mesa. Por favor, dígame que sabemos dónde está. Esa es otra cosa, empezó Babs. Este chico tiene algún tipo de entrenamiento. Ha evitado cualquier posible cámara de seguridad. Las únicas veces que lo he visto en alguna grabación fue cuando Jay lo llevó a esa churrería y cuando estaba en el edificio en llamas. Así que me estás diciendo, susurró Dick, que mi hijo, del que todos estaban convencidos de que era solo una alucinación, no solo es real, sino que además ha sido entrenado. Todos asintieron. Y, a pesar de que la mayoría de ustedes han hablado con él, no tienen ni idea de dónde está actualmente ni de dónde viene. Jason interrumpió sus confirmaciones. Me dijo que un amigo lo había enviado a Gotham. ¿Cómo se llama este amigo? Ni idea. Peter solo dijo que era un buen tipo. Un buen tipo que también envió a un chico de 16 años a Gotham solo. Jason puso los ojos en blanco. Jay, ¿con quién más hablaste? Fue con Peter, ¿verdad? Preguntó Tim. Supongo que sí. ¿Descubriste algo más? Jason se removió en su asiento. El chico dijo que era de Keynes. Dick asintió. Mi hijo habría crecido en Keynes. No tiene dónde quedarse. Tim se encogió de hombros. Sí, ya me lo imaginaba. Ay, una cosa más. Jason se rascó la uña. ¿Sí? Peter dijo algo así como que se movió de nuevo. Cree que sus padres están muertos. Dick se frotó los ojos. Mierda. Bruce se puso de pie. Entonces, todas nuestras conclusiones indican que Peter probablemente recibió entrenamiento, creció en Keynes, actualmente no tiene hogar y, obviamente, no creció con sus padres. ¿Algo más? Una cosa más, dijo Babs, alzando la mano. Cuando analicé SWAT, encontré rastros de radiación. Dick miró al vacío y se frotó las manos metódicamente. ¿Cuánta radiación, exactamente? Se tomó un momento para responder. Mucho. Babs. Suficiente para matar a un ser humano normal. Tim se incorporó de golpe. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo entonces que es, Babs? Insistió Dick. No lo sé. Solo cuento con un único cabello. Tengo una muestra de sangre. Puedo investigar cuáles podrían ser las consecuencias de la radiación, ofreció Tim. Si la cantidad fue letal, probablemente se trató de una exposición prolongada. Potencialmente se trate de experimentación con seres humanos, teorizó Damian. Bueno, no quería decirlo en voz alta, dijo Tim con énfasis. Pero sí. Parece bastante probable. Toda la familia guardó silencio durante un largo rato. Reflexionaron sobre esa idea. Durante los últimos 2 años habían intentado convencer a Dick de que su hijo nunca había existido. No solo estaban equivocados, sino que el hijo de Dick había sido entrenado y utilizado durante su ausencia forzada. Dick se levantó de su asiento y se dirigió a la cabecera de la mesa. Muy bien. Duque, necesito que patrulles la universidad y el distrito Diamante, comenzó. Bruce y Damian, ustedes pueden encargarse de Old Gotham. Stead y Cass, patrullen el Upper East Side y el distrito de la moda. Jason, tú estarás de servicio en Crime Alley. Yo vigilaré Bowery, no dejó lugar a discusión. ¿Qué hago? Tim levantó la mano. Investiguen la radiación y cualquier otra posible anomalía en el ADN de Peter, ordenó. ¿Qué haremos si nos encontramos con Parker? Preguntó Damian. Trae a mi hijo a casa. Los 2 hermanos estaban sentados en una azotea sobre el callejón del crimen. El hedor de la ciudad ya casi no les molestaba, pues impregnaba el aire. Por lo general, cuando patrullaban juntos, el silencio era reconfortante. Ambos podían concentrarse en su trabajo gracias a la presencia tranquilizadora del otro. Ahora, sin embargo, reinaba una tensión y una animosidad palpables. Cada pequeño movimiento de Dick era meticuloso, casi mecánico. Se esforzaba por no perder el control. «¿Estás cabreado?», afirmó Jason, sin apartar la vista del horizonte de Gotham. «Vaya, qué observador», Dick puso los ojos en blanco bajo la máscara. Jason suspiró. «Lo siento». Dick levantó una mano para impedir que continuara. «No quiero oírlo.
Sé que debería habértelo dicho, murmuró, intentando desesperadamente encontrar las palabras adecuadas. Dick simplemente siguió mirando fijamente la ciudad, pero sin ver nada de ella. Tienes razón. Deberías haberlo hecho. No queríamos preocuparte, dijo Jason, mirando finalmente a su hermano mayor. Yo tampoco quería preocuparte. Dick soltó una risita burlona. Creo que tengo todo el derecho a preocuparme cuando mi hijo está desaparecido, herido y perdido en Gotham, dijo, apretando los puños a los costados. No se trata de eso, Dickie, Jason negó con la cabeza. Se trata de... Dilo de una vez, Jay. No sabemos qué es Peter, buscó una forma más amable de expresar lo que pensaba. Es mi hijo, eso es lo único que importa, Dick lo miró fijamente. No me importa cómo llegó aquí, solo me importa que esté aquí. Jason se quitó el casco y se pasó los dedos por el pelo. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. A decir verdad, Jason se inclinaba más por la idea de que Peter era quien decía ser. Hablar con el chico le hizo darse cuenta de lo parecidos que eran él y Dick. Los murciélagos habían lidiado con hazañas imposibles innumerables veces, así que no era descabellado pensar que Peter existiera. Lo que lo obligó a considerar seriamente la posibilidad de que fuera más malévolo que un milagro, fue la radiación de la que Babs había informado. Eso, sumado al entrenamiento tan evidente de Peter, no pintaba un panorama alentador. Dick casi se echó a reír. Sí, como todos cuando les dije que Peter era real. Lo entendemos. La cagamos. Pero eso no quita que Peter no deba existir, dijo Jason con franqueza para hacerle entrar en razón. Dick era el alma de los murciélagos, dominado por sus emociones por encima de todo. Conquistarlo era una tarea casi imposible. Lo conociste. Sigues diciendo que no existe. Dick se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la azotea. No es que no lo haga. Simplemente no debería, aclaró Jason. En resumen, si alguien quisiera hacerte daño, si alguien quisiera lastimarte, crear un clon sería la forma de lograrlo. Ah, y resulta que sabían el nombre de mi hijo, algo que nadie más que nosotros sabía. Resopló Dick. Jason dejó escapar un suspiro de frustración y se puso de pie junto a Dick. Es tan probable como que la alucinación de las Teardrops sea real. El silencio se cernió sobre ellos mientras Dick seguía paseándose por la azotea. Jason simplemente se quedó allí, observando y escuchando mientras murmuraba incoherencias. Finalmente, Dick volvió a agacharse en el borde del tejado. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Peter tiene que ser el hijo que recuerdo. Jason se sentó a su lado con las piernas colgando sobre la calle. Dick. Tiene que ser él, su voz tembló de una forma que Jason solo había escuchado una vez. Cuando Dick le habló por primera vez desde su muerte. Era un tono que denotaba lo mal que lo había estado pasando Dick y lo bien que lo había disimulado. Pero si no lo es. Si no lo hace, Dick lo miró a los ojos, no sé qué voy a hacer, Jay. Lo superarás. Siempre lo haces, corrigió Jason. Sin importar lo que Gotham les deparara, eran murciélagos. Los murciélagos lo superaban todo. Dick permaneció en silencio, sin oponer resistencia, aunque Jason dudaba que al hombre le quedaran fuerzas para hacerlo. Vamos a buscarlo, ¿vale? Se volvió a poner el casco y se puso de pie. Sí, busquemos a Peter. Peter despertó lentamente. Le dolía todo el cuerpo. Era un dolor implacable que no daba tregua. El suelo de madera le raspaba la piel, ya irritada. Por un instante, pensó que tal vez lo habían noqueado durante una patrulla. Le había pasado incontables veces. No era una sensación nueva. Cuando Peter se incorporó, aún frotándose los ojos para quitarse el sueño y esperando los sonidos habituales de Nueva York, lo único que oyó fue una mezcla desconocida de gritos, pasos apresurados y la estática de luces primitivas. La visión borrosa finalmente se desvaneció, revelando el edificio abandonado que había reclamado como suyo. Bien. Peter estaba en Gotham. Su ropa ensangrentada y hecha jirones de la noche anterior yacía en el suelo a su lado, haciéndole de almohada improvisada. La noche anterior, justo antes de regresar a la habitación, se detuvo en el centro de donaciones de Wayne que Robin le había mencionado. Peter solo se llevó 2 pares de vaqueros, 2 camisas de manga corta, 3 pares de ropa interior y una chaqueta endeble. No era mucho, y cada prenda conservaba el olor persistente de la ciudad, pero era más de lo que había llevado el día anterior, así que lo consideró un éxito. Peter agarró el botiquín de primeros auxilios que le había dado Red Robin. Se quitó la venda del brazo y se la volvió a poner. Normalmente, la herida ya estaría muy irritada, pero con todas sus otras lesiones, la falta de sueño y la mala alimentación, apenas había empezado a cicatrizar.
Por suerte, sus costillas, que ya se habían fracturado, apenas le dolían en ese momento, así que, menudas victorias. Su estómago rugió al ver la bolsa de churros que había conseguido de Batman y Robin. A regañadientes, cogió uno. Había 15, ahora 14, en la bolsa. Era lo único que tenía de comer, tenía que durarle. No supo cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se pusiera de pie, para disgusto de sus esguinces y moretones. Los pantalones vaqueros le raspaban las piernas, lastimadas y quemadas. Sin embargo, perseveró y salió a la calle. Si había algo bueno en Gotham, al menos el clima gris le proporcionaba sombra, protegiéndolo de la luz del sol que tan a menudo afectaba su visión mejorada. La oscuridad de la ciudad permitía que su fuerte dolor de cabeza siguiera siendo un simple dolor de cabeza, en lugar de convertirse en una migraña. Peter frotó sus dedos contra el billete de $20 que guardaba en el bolsillo. Podía usarlo para comprar comida y calmar el hambre. Pero era una solución temporal. Si quería sobrevivir en Gotham, debía administrar bien sus escasos recursos. Entró en una pequeña ferretería a un par de cuadras de su edificio. La tienda era un poco más grande que su pequeño apartamento. Peter tomó un paquete de destornilladores, una bolsa con tornillos y pernos variados, unos alicates, una llave inglesa y cinta adhesiva. El trabajador era un hombre mayor, de unos 40 o 50 años. Serán $22.36, leyó el hombre el total. Mierda. Se olvidó de los impuestos. Oh, solo tengo $20. Entonces no podrás llevártelo todo. Devuelve algo, ordenó. Peter observó detenidamente los materiales que había seleccionado. Era lo mínimo indispensable para reparar aparatos electrónicos desechados y poder venderlos. De repente, la luz que estaba sobre ellos se apagó. El trabajador gruñó entre dientes. Maldita sea, es la tercera vez esta semana. Peter sonrió ante el primer golpe de suerte que había tenido en Gotham. Puedo arreglarlo por ti. El hombre se detuvo y observó a Peter. ¿Crees que podrías arreglar el cableado? No es tan sencillo como cambiar una bombilla. ¿Sí? En mi pueblo siempre arreglaba problemas eléctricos, fue la primera vez que ganó su propio dinero. Tras la muerte de Ben, la situación económica era difícil, así que Peter se ofreció a hacer reparaciones a sus vecinos a cambio de dinero. El trabajador guardó silencio un momento, sopesando la oferta. ¿Cuánto cobra? Era una solución sencilla, y aunque necesitaba el dinero con urgencia, Peter no quería cobrar de más. Solo las herramientas que hay aquí, dijo, señalando los objetos que había seleccionado sobre el mostrador. Trato hecho, dijo el hombre, sacando un taburete para que Peter pudiera subir. Peter solucionó el problema de los cables rápidamente. Era un fallo de circuito común y corriente. Tardó menos de 5 minutos en volver a colocar la bombilla. Listo. Con una bolsa de herramientas y los mismos $20 en el bolsillo, Peter recorrió Gotham, explorando y arreglando todo lo que podía. Tras rebuscar en la basura, encontró una radio vieja, varios pares de relojes, un teléfono antiguo y un teclado. Decidió quedarse con uno de los relojes que reparó. Como no llegaba mucha luz del día a la ciudad, saber la hora se estaba convirtiendo en una tarea difícil. Una vez que todo estuvo limpio y funcionando, fue a la casa de empeños más cercana para venderlos. Tras negociar un poco, consiguió $15 por la radio, 20 por los dos relojes, 25 por el teléfono y 15 por el teclado. No era tonto, sabía que lo habían estafado por completo, teniendo en cuenta el buen estado de los artículos, pero también se llevó $75 extra, así que no le importó demasiado. Peter pasó el resto del día recorriendo los distintos distritos de Gotham. En varias ocasiones sintió un escalofrío, como si alguien lo estuviera observando. Lo atribuyó a la naturaleza turbia de la ciudad, aunque la sensación le dejó un mal sabor de boca. Para las 7 de la tarde, el hambre se había vuelto insoportable. Pensó que con los $95 que le quedaban, podría comerse los churros que lo esperaban en su edificio. Antes de regresar, decidió comprar una manta ligera. No era gran cosa, pero al menos haría más llevadero el gélido viento de Gotham. Al regresar a la habitación, terminó de comerse los churros y se curó la herida del brazo. Aún no sanaba tan rápido como debería, pero estaba mucho mejor que aquella mañana. Al día siguiente, decidió regresar a la biblioteca. Necesitaba forjar una nueva identidad en este universo. Todo lo demás podía esperar hasta que Peter Parker existiera de verdad. Cualquier rastro de él había desaparecido de su hogar. Solo quería tener alguna prueba de que alguna vez había estado allí. Al entrar en la biblioteca, Peter se mostraba mucho más enérgico esta vez. Las cosas empezaban a mejorar, aunque solo un poco.
Tenía una forma de conseguir más dinero y, a decir verdad, el simple hecho de arreglar cosas bastaba para animarlo. Hola, saludó a la bibliotecaria con una sonrisa. Era la misma mujer del otro día, Babs, si no recordaba mal, que estaba absorta en el trabajo que realizaba en su ordenador. Oh. Hola, dijo Babs sorprendida al verlo. Rápidamente disimuló su expresión. Lo siento, no esperaba verte tan pronto. ¿Estás bien? Peter ladeó la cabeza en señal de pregunta. Seguramente se veía mejor que el otro día, ¿verdad? Parecías bastante dolido la última vez que te vi, ¿estás bien ahora? Explicó. Él asintió. Sí, hoy me siento mucho mejor. Babs sonrió cálidamente. Qué bien, me alegra oírlo. ¿Querías usar las computadoras otra vez? Sí, por favor. Ya sabes dónde están. Avísame si necesitas ayuda, dijo, señalando hacia su derecha, donde estaban los ordenadores. Peter asintió de nuevo y se dirigió al mismo ordenador que había usado la última vez que vino. Estaba en un rincón apartado, fuera del alcance de las cámaras. Durante su breve estancia en Gotham, había estado esquivando tantas cámaras como le había sido posible. La ciudad era peligrosa, por decirlo menos, y quería permanecer invisible el mayor tiempo posible. Así que inició sesión en el ordenador y comenzó a crear una nueva versión de sí mismo. Murciélagos. Babs. Peter está en la biblioteca. Dick estaba dando vueltas por Bowery cuando su teléfono sonó con el mensaje. Inmediatamente, cambió de rumbo hacia la Batcueva para cambiarse de ropa antes de ir a la biblioteca pública de Gotham. Los murciélagos llevaban 2 días buscando incansablemente a Peter. Algunos creían haberlo visto, pero se escapó antes de que pudieran confirmarlo. Aún no había pistas, ni rastro de dónde podría haber venido. Bruce había intentado contactar con Satana o Constantine para comprobar si se trataba de una posible interferencia mágica, pero ambos se encontraban en misiones fuera del planeta. Ahora que Peter no solo había sido descubierto, sino que además permanecía en un mismo lugar, Dick no perdió el tiempo. Dios, ¿qué iba a decir cuando viera a Pedro? Hola. ¿Sabes que crees que tus padres están muertos? Pues no. Estoy aquí y estoy vivo. Con una vida y una familia completamente diferentes. Sí, no iba a ser fácil en absoluto. Pero, por encima de todo, necesitaba ver a Peter. Ya se preocuparía por cómo explicarle todo después, una vez que tuviera la confirmación de que el chico estaba bien. Una vez vestido de civil, Dick corrió hacia la biblioteca como nunca antes lo había hecho. Entró en la biblioteca, para gran recelo de Babs. Dick no le prestó mucha atención mientras escudriñaba la biblioteca en busca de alguna señal de Peter. Está en el baño, explicó Babs en voz baja. Dick se acercó a su escritorio, apoyando los codos en el mostrador. ¿Cómo está? Mucho mejor. Se recuperó rápido, demasiado rápido. Babs miró con recelo la puerta del baño. Tragó saliva. Eso es bueno. Podría haber efectos secundarios de la radiación peores que una curación rápida. La adrenalina le corría a raudales. Peter estaba allí. Su hijo era real y estaba a solo unos metros de distancia. Dick, ven aquí, suspiró, indicándole con un gesto que mirara la pantalla. La computadora mostraba lo que Peter había estado haciendo durante su tiempo en la biblioteca. Todo eran documentos falsos. Certificados de nacimiento falsos, expedientes escolares falsos, historial médico falso. Había estado creando una nueva identidad para sí mismo. Dick respiró hondo. Podía significar muchas cosas. Para empezar, demostraba que Peter tenía al menos una idea de lo que le había sucedido. Sabía perfectamente que, legalmente hablando, no existía, y estaba solucionando eso. La documentación falsa estaba muy bien hecha. Demasiado bien hecha. Ningún chico normal de 16 años debería tener las habilidades y los conocimientos necesarios para un trabajo tan minucioso. De hecho, si Dick no hubiera visto en la pantalla de Babs el proceso de cómo Peter las hacía, le habría costado darse cuenta de que eran fraudulentas. Vale, suspiró. Entonces, tal vez tenga una idea de lo que está pasando. Babs negó con la cabeza. Ten cuidado, por favor. No dejes que las emociones te dominen. Babs, sabes perfectamente lo mal que se ve esto, afirmó. Podría haber muchas explicaciones válidas. Solo ten cuidado. Eso es todo lo que te pido, suplicó Babs. A regañadientes, supo que ella tenía razón. Dick la miró a los ojos en silencio, buscando una respuesta adecuada. Sin embargo, antes de que la encontrara, la puerta del baño se abrió con un chirrido. Allí estaba. El hijo de Dick se encontraba a pocos metros delante de él. Peter tenía aproximadamente la misma estatura que Tim, quizás un poco menos.
Tenía el mismo color de pelo y ojos que María, y sus rasgos faciales eran casi idénticos a los suyos a esa edad. Su rostro presentaba algunos cortes y cicatrices poco visibles, nada demasiado notorio a menos que se fijara en ellos. La postura de Peter era tímida e insegura. La chaqueta que llevaba era demasiado grande, ocultando cualquier herida. Los dos cruzaron miradas. Ningún pensamiento cruzó por la mente de Dick. No escuchó ningún sonido. La biblioteca que los rodeaba se desvaneció en la oscuridad mientras se concentraba en su hijo. En ese momento, nada más importaba. Lo único que existía en el mundo eran ellos dos. La última vez que lo vio, Peter tenía 5 años. Siempre tímido y callado, pero podía hablar durante horas una vez que lo entusiasmabas. El niño que siempre había sido demasiado listo para su edad, estaba frente a él convertido en un joven, con una expresión de cansancio en los ojos que no correspondía a su edad. El reconocimiento y el dolor inundaron el rostro de Peter. Tartamudeó, tratando de encontrar las palabras. Tú, comenzó Dick, sin tener ni idea de lo que quería decir. Todos sus instintos le decían que corriera al lado de Peter y no lo soltara jamás. Todos los músculos de su cuerpo estaban paralizados. Peter parpadeó. Tengo que irme. Sin siquiera mirar atrás, Peter salió corriendo del edificio. Peter salió del baño, dispuesto a continuar trabajando en la computadora. En cambio, se encontró con el rostro del hombre que veía cada vez que se miraba al espejo. En la biblioteca, su padre le devolvió la mirada. El hombre que tenía delante era idéntico a las fotos que Peter conservaba. Era como si lo hubiera sacado directamente de sus recuerdos. Richard Parker, el hombre que había fallecido hacía más de 10 años, estaba allí, respirando a pocos metros de distancia. El tiempo se detuvo mientras ambos se miraban fijamente. Peter ansiaba correr a los brazos de su padre. De niño, siempre imaginaba que sus padres sobrevivirían. Los esperaba junto a la puerta, aguardando a que volvieran a casa y le explicaran cómo lo habían logrado. Por fin irían al zoológico, tal como su padre les había prometido. Sus sueños finalmente se hicieron realidad. Pero Peter era un tumor para todos los que se acercaban a él, así que corrió por las mugrientas calles de Gotham sin un destino claro. Lo único que sabía era que tenía que irse. Peter supuso que debía tratarse de una versión alternativa de Richard Parker. El multiverso era extraño, no era incomprensible que su padre existiera en un universo alternativo. Un pensamiento le rondaba la cabeza, por mucho que intentara apartarlo. Él seguía vivo, porque se suponía que Peter no debía existir aquí. No podía ser una coincidencia que todas las figuras paternas que había tenido hubieran muerto. Y ahora, se encontraba frente a una versión de su padre que aún seguía viva. Peter tenía que huir. Si se quedaba, si cedía a la tentación de conocer a aquel hombre, sería una sentencia de muerte. Le ardían las piernas, pero no aminoró el paso. La ciudad a su alrededor se volvía borrosa mientras corría a través de ella, intentando desesperadamente escapar de la maldición que pesaba sobre él. Jason recibió la llamada de Babs informándole que las cámaras de seguridad habían captado a Peter en Crime Alley. Ella le puso al tanto de todo lo sucedido. Esto solo sirvió para complicar aún más la situación. Si Peter era una especie de clon, ¿por qué habría huido en cuanto vio a Dick? Y en serio, ¿qué tipo de entrenamiento recibió este chico? ¿Quién le enseñó a crear una identidad falsa con tanta precisión? ¿Y por qué? Dio vueltas por el callejón durante lo que parecieron horas. Revisaba cada pequeño rincón, desesperado por encontrar alguna pista. Subió a uno de los tejados para ver mejor, solo para encontrar a Peter sentado en la cornisa de un edificio a una cuadra de distancia. Sin perder un segundo más, Jason corrió hacia la azotea. Al aterrizar, Peter ladeó ligeramente la cabeza, como si de alguna manera hubiera percibido su presencia. ¿Hola? Peter se giró hacia las sombras en las que Jason se había escondido. ¿Qué demonios? Hola, chico, asintió y se acercó. No soy un niño, corrigió el niño. ¿Qué haces aquí? Lo miró. Jason se encogió de hombros. ¿Te importa si me siento? Supongo. Los dos estaban sentados en el borde, con las piernas colgando sobre las calles de abajo. Jason apagó su comunicador, no solo para que Peter le prestara toda su atención, sino también para tener algo de privacidad. Tienes un aspecto horrible, dijo Jason, rompiendo el silencio. No mentía. Era evidente que Peter había estado llorando, a juzgar por sus mejillas manchadas de lágrimas y sus ojos hinchados. Peter soltó una risita. Sí, me siento fatal. ¿Te has metido en otra pelea? Preguntó con tono incisivo. No. Tienes un don con las palabras.
Gracias, lo intento, dijo Peter, mientras seguía mirando el horizonte de Gotham. Jason suspiró y se quitó el casco. ¿En serio? ¿Qué pasó, Pete? Oh, ya sabes, levantó la rodilla para apoyar la barbilla. Te traeré más churros si me contestas, ofreció Jason. Oye, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Peter se quedó paralizado, considerando la propuesta. Quiero helado. Podemos parar a comprar churros para añadir al helado, ¿qué te parece? A pesar de la situación, esbozó una leve sonrisa. Dios mío, si este chico era un clon, era uno realmente bueno. MMM. Supongo, se encogió de hombros y se puso de pie. Pero, ¿cómo son las heladerías de Gotham? Muchos de ellos son tapaderas para traficantes, pero conozco un par de buenos sitios, dijo Jason, incorporándose y buscando la salida de incendios. ¿Dónde demonios estaba la escalera de incendios? Había saltado al tejado, pero seguro que tenía que haber otra forma de subir, si no, ¿cómo es que Peter acabó atrapado en lo alto de un edificio? Jason recorrió el edificio buscando algún tipo de entrada alternativa. No encontró nada. Peter se removió incómodo. ¿Qué pasa? Miró al chico con el ceño fruncido por la confusión. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Oh, ya sabes, dijo Peter, frotándose la nuca. En realidad no. El silencio se apoderó de ellos mientras Peter buscaba una respuesta. Estoy pegajoso, admitió finalmente. ¿Estás pegajoso? Sí. Jason miró al chico, estupefacto. ¿Qué estaba pasando? No era precisamente un científico, pero estaba bastante seguro de que la radiación no causaba pegajosidad. ¿Helado y churros ahora? Peter sonrió, como si nada hubiera pasado, y se acercó a la cornisa que daba a un callejón. Corrió para detenerlo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Vas a saltar del edificio? Por lo visto, realmente era un clon de Dick, a juzgar por su respuesta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Jason lo miró parpadeando, sin palabras. Peter simplemente levantó el pulgar antes de saltar desde el tercer piso del edificio. Mierda, lo imitó, saltando al callejón, esperando encontrar al chico tirado en el suelo con huesos rotos. Eres mucho más lento de lo que esperaba, dijo Peter encogiéndose de hombros, sin dar ninguna señal de que la maldita caída de 3 pisos le hubiera causado algún tipo de daño. ¿Qué demonios eres, chico? Jason lo miró con los ojos muy abiertos. No soy un niño, dijo con una leve sonrisa y salió a la acera. ¿Me vas a enseñar dónde está la heladería? Quiero uno de cada sabor, dijo Peter, mirando los 31 sabores. Jason lo miró fijamente. No me importa lo ineficiente que hayas sido la última vez, nunca vas a terminar 31 bolas de helado. ¿Eso es un desafío? Peter arqueó una ceja mirando al hombre. No pude hacerte ir a la bancarrota la última vez, esta es mi segunda oportunidad, se encogió de hombros. Sí, y estarás vomitando durante horas. Jason puso los ojos en blanco. No lo entiendes, capucha roja. Necesito llevarte a la bancarrota, dijo Peter con énfasis. ¿Y por qué demonios es eso? Por honor, susurró Peter, con los ojos brillantes de emoción. Jason suspiró, frotándose la frente. El niño solo come una cucharada de todo. Iba a arrepentirse muchísimo de haberle hecho compañía al niño. Bueno. Fue concluyente. Peter era una aspiradora humana. En 5 minutos, se había tragado 7 bolas de helado. La mitad tenían aderezos. Jason ya se había enfrentado a terrores antes. Obviamente, venía de lo peor de Gotham. Pero el metabolismo de Peter era posiblemente el enemigo más aterrador al que se había enfrentado jamás. Entonces Peter empezó a tomarse su octava taza. ¿Qué querías saber? Aunque inicialmente quería indagar más a fondo sobre lo que el chico sabía de su pasado, ahora había un asunto mucho más urgente. ¿Cómo saltaste de ese tejado? Peter tarareó. Entonces, estaba este tipo, Isaac. Isaac. ¿Era este el amigo que mencionó antes? Un día estaba sentado, descansando bajo un árbol, explicó Peter. Y, de repente, una manzana le cayó encima y... ¿Por qué me estás hablando exactamente del maldito Isaac Newton? Interrumpió Jason. Oye, cuida tu maldito lenguaje, le regañó Peter, apuntándole con la cuchara. Y encima me preguntaste cómo salté. ¿Y qué relación habría entre que tú saltaras desde un edificio de 3 pisos como si nada y un científico anciano? Descubrió la gravedad, obvio, dijo Peter, extendiendo la mano hacia su novena taza. Descubrió, repitió Jason con incredulidad. Este chico iba a ser su perdición. Oh bueno, su segunda perdición. ¿Sabes lo que es la gravedad, verdad? Aclaró Peter. Jason simplemente suspiró como respuesta. Permítanme reformular la pregunta.
¿Cómo aprendiste a saltar desde el edificio de 3 pisos? Oh, y, si vuelves a decir ya sabes, no vamos a comer churros, amenazó Jason. Peter resopló mientras empezaba a comer su 10ª cucharada. He visto muchos vídeos de parkour. ¿Eso te lo enseñaron los vídeos de parkour? Preguntó. Sí, Peter tomó una 10ª taza. Jason respiró hondo. Bien, esto no llevaba a ninguna parte. De acuerdo. ¿Podrías explicar con más detalle por qué eres, en tus propias palabras, pegajoso? Interrogación de cierre. No, no lo creo, respondió Pedro con firmeza. Vas a dar más detalles de todos modos. Peter se tocó la barbilla pensativo y tarareó. Picadura de araña. ¿Te ha picado una araña y estás pegajoso? Preguntó Jason, arqueando una ceja. Sí. Hay que tener cuidado con las arañas radiactivas, tío. Se encogió de hombros y pasó a su 11ª taza. Jason parpadeó. ¿Radiactivo dónde? ¿Qué? ¿Quién ahora? Espera, espera, espera. ¿Así que el chico sabía que era radiactivo? Tenía poderes arácnidos. Bien. ¿Esta araña te da alguna otra habilidad aparte de la de pegarte? Preguntó Jason con naturalidad, como si no estuvieran hablando de superpoderes relacionados con arañas. Sí, dijo, resaltando la P. Puedo tejer una telaraña, de cualquier tamaño. ¿Sabes hacer telarañas? Jason envejecía a cada segundo. Y atrapar ladrones, corrigió Peter. Como moscas. ¿Qué demonios significa eso? Peter levantó las manos en señal de defensa. Oye, amigo, solo te digo que tengas cuidado. Porque ahí viene Spider-Man. Jason permaneció en silencio mientras miraba al chico, casi sin observarlo. ¿Estás bien? Peter pasó a su 12ª copa. No, respondió Jason con sinceridad. Ah, qué mal. Se encogió de hombros, mucho más concentrado en el helado que tenía delante. ¿Pedro? ¿Sí? ¿Eres un clon? Había mejores maneras de formular esa pregunta. Pero esta conversación demostró que ir directo al grano podría dar mejores resultados. Peter ladeó la cabeza. Quiero decir, no lo creo. Pero, bueno, no ando por ahí haciéndome pruebas para ver si soy un clon. Así que, tal vez. ¿Quién sabe? Empezó con su 13ª taza. Bien. El chico miró al vacío por un segundo. Aunque, supongo que técnicamente podría serlo. Pete, ¿qué significa eso? Gimió Jason, llevándose las manos a la cabeza. ¿Sabes? Esa idea de que si existiera la teletransportación, tendría que separar tus átomos y volver a unirlos en un lugar diferente. Preguntó Peter. Yo supongo. Si eso es cierto, técnicamente te mataría y te reconstruiría desde cero. Es decir, un clon. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Básicamente me pasó a mí, dijo Peter, lamiendo su cuchara antes de servirse su 14ª taza. ¿Te teletransportaste? Tal vez tenía acceso a un tubo Z. Aunque no tuviera ningún sentido lógico. Algo así. Jason miró al cielo, buscando desesperadamente alguna razón para tener que lidiar con esta mierda. En serio. Una vez robó neumáticos, y ahora está interrogando a su sobrino. ¿Que no sabe que es su sobrino? Que podría ser un clon enviado para ir tras su hermano. ¿Por qué preguntas por clones? Peter lo trajo de vuelta a la realidad. Oh, ya sabes. Oye, me has robado la frase. Ahora me toca a mí. Uf. Así que por eso te llamas Capucha Roja, dijo Peter poniendo los ojos en blanco. ¿Vale? ¿Qué demonios significa eso? Jason lo señaló. Oh, ya sabes. Jason golpeó su cara contra la mesa y gimió. Cuando finalmente levantó la vista, Peter ya había tomado su 17ª taza. Entonces, ¿simplemente tienes curiosidad por los clones, oh? Peter entrecerró los ojos. Se masajeó las sienes. Algo así. Touché, asintió Peter, y pasó a su 18ª taza. Bueno, Pete, tengo otra pregunta, dijo Jason, retomando el tema. Pégame. Bueno, en realidad no. Se te puede quedar la mano pegajosa, porque ya sabes, soy pegajosa. Jason ignoró el comentario. ¿Tus padres? Comenzó. ¿Cómo se llamaban? El ambiente lúdico se desvaneció rápidamente. Peter bajó la mirada, perdiendo toda su energía anterior. ¿Por qué querrías saber eso? Entablar una conversación. Peter soltó una risa forzada. Claro, hombre, lo que tú digas. Pues cuéntame sobre ellos, dijo Jason mientras bebía de su botella de agua, como si fuera una conversación más entre amigos. El niño movió las piernas de un lado a otro. ¿Cómo te llamas? Jason ladeó la cabeza. Ya has hecho varias bromas sobre mi nombre. Soy Redwood. No, tu nombre real. Jason frunció el ceño. ¿Por qué quieres saber eso? ¿Por qué quieres saber los nombres de mis padres?
replicó Peter. Hizo una pausa por un momento. Solo su nombre de pila no estaría mal, ¿verdad? Jason. Jason. No se lo digas a nadie. Sí, sí, ya lo sé. El asunto de la identidad secreta y todo eso, continuó Peter mientras tomaba su 19ª taza. ¿Y cómo se llaman tus padres? María y Richard, sus ojos recorrieron el lugar rápidamente. Mierda. ¿Cómo eran? Peter se encogió de hombros. Nunca llegué a conocerlos bien. Murieron cuando yo tenía 5 años. Jason respiró hondo. Todo encajaba a la perfección. O bien, quien lo clonó sabía demasiado, o Peter era un hijo inventado por Dick. ¿Podemos hablar de cualquier otra cosa? Preguntó Peter, que ya iba por su 20ª bola de helado. ¿Quieres responder cómo pudiste saltar desde ese tejado? Preguntó Jason. Peter gimió. Picadura de araña. Ya hemos hablado de esto. ¿Una picadura de araña te enseñó a caer de pie desde esa altura? La picadura de una araña radiactiva. Claro, por supuesto. Fue un error mío. Bueno, al menos lo admites, dijo Peter, tragando saliva y tomando la 21ª copa. De acuerdo. Jason tenía un par de opciones. Por una, podía continuar con el interrogatorio y luego informar a los murciélagos. Aunque tendría que enfrentarse a la ira de Dick por no haber traído a Peter con él. También podía seguir al chico hasta donde se alojara para espiarlo. Sería una buena forma de obtener información adicional sobre si estaba colaborando con alguien. O bien, Jason podía confesarle a Peter al menos parte de lo que estaba sucediendo. Sería increíblemente arriesgado, peligroso y extremadamente hipócrita, considerando lo que Jason le había aconsejado a Dick anteriormente. Aunque todo su entrenamiento le suplicaba que esperara para poder reunir más información, la posibilidad de que Peter fuera realmente el chico que mostraban las imágenes de las porras parecía cada vez más probable con cada minuto que pasaba con él. Aunque no cuadraba del todo, la actitud de Peter no se correspondía con la de alguien enviado para matar a Dick. Lógicamente, era una decisión estúpida e imprudente. Pero a Jason no le importaba demasiado mientras su sobrino estaba sentado frente a él. Tengo algo que necesito contarte, susurró Jason. ¿Es que me vas a comprar otras 31 bolas? Peter se bebió su 22ª taza y pasó a la siguiente. No. Ay, no. Pete, ¿en serio?, le dijo Jason mirándolo. Peter ladeó la cabeza, con expresión inquisitiva. Se aseguró de que no hubiera nadie alrededor y de que ninguna cámara los estuviera grabando. Jason se quitó el antifaz. Me llamo Jason Todd. Caramba, 2 nombres de pila. Eso es duro, amigo, el chico negó con la cabeza solemnemente, como si él no tuviera también 2 nombres de pila. Jason esbozó una leve sonrisa. Sí, es una lástima. ¿Por qué me dices tu nombre? ¿Es esto como un asesino en serie que me cuenta sus secretos más profundos y oscuros para poder matarme? Peter le dio un buen trago a su 24ª taza. No exactamente. Te lo digo porque no reconoces mi nombre. Vaya, qué egocéntrico. Jason lo ignoró. Sería difícil no reconocer mi nombre, teniendo en cuenta que apareció en todos los periódicos cuando murió el hijo de Bruce Wayne. Peter levantó la cabeza de golpe. ¿Has muerto? Sí, fue horrible. Pero ni siquiera estás respondiendo al hecho de que acabo de mencionar a Bruce Wayne, señaló. Oh. ¿Es ese el tipo que le da nombre a casi la mitad de la ciudad? Pasó a su 25ª taza. Sí, asintió Jason. Y si de verdad fueras de aquí, sabrías quién es al instante. Caramba. Perdón por ser de Nueva York, dijo Peter poniendo los ojos en blanco. No, cuando digo aquí, me refiero a este mundo. Jason no era tonto, ni mucho menos. Había oído las teorías de Tim y Dick sobre los posibles viajes interdimensionales. En ese momento, parecía la opción más plausible. Peter lo miró fijamente por un instante. El tiempo a su alrededor se detuvo mientras el silencio se cernía sobre ellos como un yunque. ¿De qué estás hablando?, preguntó Peter, apenas en un susurro. Hablaste con una amiga mía. Se dio cuenta del parecido entre tú y mi hermano mayor, y de que tu nombre era el mismo que el de alguien que él conoció, comenzó Jason. Ahora bien, en nuestro trabajo, ese tipo de coincidencias no ocurren así como así. Peter no tocó su helado por primera vez desde que comenzaron su conversación. ¿Y quién es tu hermano? Richard Grayson. Durante un tiempo se hizo llamar Richard Parker. Se podía oír caer un alfiler en el silencio que siguió. Cuando quedó claro que Peter no volvería a hablar, Jason continuó. ¿Se acuerda de ti, Peter? Quiere que vuelvas a casa. Dick la cagó. Su hijo estaba allí mismo. De pie frente a él. Y lo dejó huir, solo por las calles de Gotham. A Dick lo habían entrenado para no paralizarse. Para actuar siempre en un instante.
Todo su entrenamiento fue en vano, pues no le sirvió en el momento en que más lo necesitaba. ¿Me reconoció?, susurró Dick sin dirigirse a nadie en particular. ¿Por qué iba a huir?, preguntó Babs confundida. Si es un clon, no hay manera de que no sea solo una forma de llegar hasta ti, pero... Peter no es un clon, afirmó, sin dejar lugar a réplica, y volvió a mirarla. Babs suspiró. Bueno, sea lo que sea, te conoce de alguna manera. Y se escapó, dijo Dick. ¿Por qué iba a huir de mí? Su voz salió débil y quebrada. No lo sé, susurró. La expresión de Peter quedó grabada en su memoria. Se veía tan triste, tan lleno de arrepentimiento. Sus ojos revelaban una edad mucho mayor. ¿Qué clase de infierno había vivido? ¿De qué no lo había protegido Dick? La idea de que Peter pudiera haber perdido a más familiares además de él lo atormentaba. Dick tenía un sueño recurrente en el que él y María sufrían un accidente de avión. Había pensado que era posible que así los hubiera perdido Peter a ambos. Pero, si eso fuera cierto, se habría quedado con Ben y May. Ellos le habrían brindado la mejor infancia en su ausencia. Entonces, ¿qué les había sucedido para causarle tanto dolor a Peter? La biblioteca quedó sumida en un silencio sepulcral cuando él salió de su ensimismamiento. Sin decir una palabra más, Dick salió corriendo, decidido a encontrar a Peter. La carrera de Peter por la ciudad lo llevó a una azotea en un callejón de mala muerte, aunque toda Gotham era de mala muerte. Cuando llegó arriba, estaba exhausto. Cada pensamiento se veía interrumpido por un tema irrelevante. Todo se confundía en su mente mientras finalmente se sentaba en el borde del edificio. La combinación de apenas alimentar su metabolismo acelerado, no dormir bien debido a la habitación helada que había estado usando y las persistentes heridas que aún arrastraba, todo contribuía a que su cuerpo se rebelara contra él. Peter apoyó la cabeza en su regazo, respirando lenta y profundamente para tranquilizarse. Dios, estaba tan cansado. El cansancio extremo, de esos que no se curan con sueño, lo consumía. Ver el rostro del hombre cuya muerte había desencadenado todas las tragedias de su vida, lo destrozó. Peter sabía que no era justo, pero el resentimiento hacia sus padres se había ido acumulando con los años. Si tan solo nunca hubieran hecho ese estúpido viaje, él nunca habría sido una carga para la tía May y el tío Ben. Si nunca lo hubieran abandonado, Ben y May seguirían vivos. Sus tíos le habían inculcado que sus padres jamás querrían abandonarlo. Casi les creyó. Pero, si lo hubiera hecho, no habría a quien culpar más que a sí mismo. Peter cerró los ojos. Sus pulmones ardían con el aire viciado y contaminado que impregnaba Gotham. Estar en un entorno desconocido ya habría sido difícil. Ser transportado a un universo alternativo donde existía una versión de un hombre que había muerto hacía más de una década era imposible. En los últimos días, Peter había estado sobreviviendo a duras penas. Las cosas parecían mejorar, claro. Había ganado algo de dinero con trabajos ocasionales y había estado ayudando en todo lo que podía con la enorme cantidad de delincuencia en la ciudad. Pero, incluso si lograba sobrevivir el tiempo suficiente para ahorrar y conseguir un lugar decente donde vivir, nunca estaría en casa. El hogar era su viejo y destartalado apartamento con May en Keynes. El olor a comida quemada llenaba el aire constantemente, aunque a veces, Peter podía percibir el aroma persistente de la vieja colonia de Ben. El hogar era cuando regresaba de patrullar e inmediatamente llamaba a Harry para informarle de todas las cosas extrañas que encontraba. El hogar era cuando él y Gwen salían y hablaban de nada y de todo al mismo tiempo. El hogar era Industrias Stark, cuando los Vengadores vivían juntos. Peter y Tony trabajaban en el laboratorio durante horas, hasta que finalmente lo llamaban para entrenar con Natasha y Steve. El hogar era pasar el rato en casa de Nelson, Murdock y Page después de clases, y obligar a Matt y Foggy a ayudarlo con sus ensayos. El hogar era el equipo arcade en Midtown High. Por mucho éxito que tuviera, su hogar ya no existía. Incluso si de alguna manera lograba regresar a su universo, él ya no existía. Y todos sus seres queridos que seguían en pie, estaban mejor así. A Peter le gustaba creer que se conocía bien a sí mismo. Sabía que tenía la costumbre de encariñarse demasiado con la gente, demasiado rápido. Incluso después de que tantas personas murieran, se negaba a aprender la lección y pagaba las consecuencias una y otra vez. Este mundo le había dado la oportunidad de conocer a su padre. Una tentación que, si Peter cedía, significaría la muerte segura de aquel hombre. Sin importar lo que hiciera, maldecía a quienes lo rodeaban. Eso se había demostrado una y otra vez. La definición de locura era repetir lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes.
Entonces, ¿por qué Peter simplemente no dejaba de acercarse a la gente? Pensó en los justicieros que se lo encontraban a cada paso. Por alguna razón desconocida, se preocupaban por su seguridad. En una ciudad donde los civiles eran asaltados y asesinados en casi todos los callejones, estaban preocupados por el bienestar de Peter. Al parecer, el hecho de que héroes y justicieros se sintieran atraídos por él era una constante en todos los universos. Quizás, solo quizás, si se permitía acercarse un poco a ellos, sobreviviría a Gotham. Cuanto antes se recuperara, antes podría volver a ser Spider-Man. La última vez que confió en un héroe desconocido, Gwen murió y su identidad quedó al descubierto. Pero esta vez, no tenía seres queridos que pudieran resultar heridos. Aquí no tenía una identidad. Acercarse a los murciélagos era impensable. Ya se había acercado a los Vengadores, y los habían matado. Pero si Peter pudiera tener una relación laboral con ellos, podría ayudarlo a salir del aprieto en el que se encontraba. Peter contempló el sombrío horizonte de Gotham, lleno de humo, escombros y el olor a muerte. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, unos pasos casi silenciosos resonaron en el tejado, a pocos metros detrás de él. Peter la había cagado a lo grande. Redor, o Jason, como ahora lo conocía, se había acercado demasiado. Su falta de energía y su despreocupación por su identidad secreta lo llevaron a contarle a Jason demasiada información personal. Fue una estupidez y una imprudencia, pero en su mente, necesitaba sentar las bases para iniciar su relación amistosa como justicieros, así que ¿qué tenía de malo? El hecho de que el justiciero le dijera su nombre hizo saltar todas las alarmas. Ninguna persona racional en su posición revelaría su identidad a un niño cualquiera. Era demasiado parecido a Misterio. Entonces, reveló que sabía que Peter provenía de un universo diferente. Antes incluso de poder asimilarlo del todo, el hombre admitió que su hermano era el padre de Peter. Es decir, el hombre que había estado en la biblioteca, que debería haber sido simplemente una versión alternativa de Richard Parker. Una versión alternativa de él no tendría ni idea de quién era Peter. Llevaba una vida completamente diferente. Sin embargo, Jason afirmaba que no solo recordaba a Peter, sino que quería que volviera a casa. Peter Parker había causado demasiadas muertes en su familia durante sus 16 años como para siquiera considerar seriamente la idea de volver a acercarse a su padre. La posibilidad de que recordara a Peter no tenía sentido. Pero, claro, había lidiado con cosas mucho más extrañas. El cómo de la pregunta le importaba poco. Lo primordial era que se alejara lo más posible de su padre. No iba a matar a nadie más. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Se escabulló de la heladería y salió de allí a toda prisa. Tras horas recorriendo la oscura ciudad, Peter no aparecía por ningún lado. Dick había intentado contactar con los murciélagos, pero fue en vano. Era un callejón sin salida tras otro. Se había puesto el traje de Nightwing. Tal vez si Peter no lo reconocía, sería más fácil. Finalmente, Oracle habló a través de sus comunicaciones. Se ha visto a los secuaces de Dos Caras en almacenes por toda Gotham. ¿Tienes alguna idea de dónde está Dent? Preguntó Tim de inmediato. No puedo asegurarlo, pero creo que se refiere al almacén de Ray Avenue en el Upper East Side, explicó Bugs. Sea lo que sea que esté planeando, es lo suficientemente grande como para controlar 2 o 3 almacenes en cada distrito. Batman gruñó en señal de asentimiento. Robin, ve al Batmóvil inmediatamente. Nosotros nos encargaremos de Harvey, ordenó. Los demás, diríjanse a los almacenes del distrito en el que se encuentren y pongan fin a lo que están haciendo. Les envío las coordenadas a cada uno de ustedes ahora, dijo Oracle. Dick recibió instrucciones para llegar al almacén en el distrito universitario. Sin perder tiempo, se dirigió hacia allí. Cuanto antes se deshicieran de Dos Caras, antes podrían volver a buscar a Peter. Al llegar al viejo y destartalado edificio, Dick fue recibido por una docena de hombres vestidos con trajes mitad negros y mitad blancos. Sin mediar palabra, uno de ellos comenzó a dispararle a Nightwing. Con cada paso que daba para acercarse y poder arrebatarle la pistola, el suelo del edificio crujía como el paso del tiempo. Su puño impactó en la mandíbula del matón y le arrebató la pistola. En cuestión de segundos, el resto de los hombres fueron tras él. Era rutinario, casi instintivo, detenerlos a todos en cuestión de minutos. ¿Qué hacen aquí?, interrogó a uno de los hombres. Órdenes del jefe, dijo el matón desde el suelo, con la rodilla rota para mantenerlo allí. ¿Qué te dijo que hicieras? El matón negó con la cabeza. En la parte blanca de su traje le estaban saliendo manchas rojas. Nightwing presionó con el pie una de las manchas de sangre. ¿Qué te dijo que hicieras?
repitió, hablando por encima del grito. Dick se estaba poniendo nervioso. Tenían que resolver lo que Dos Caras estuviera tramando antes de que lastimara a civiles. Peter era un civil, estaría en peligro. Yo no. El hombre fue interrumpido por un grito de dolor, cuando Nightwing volvió a presionar la sangre. ¿Tengo que preguntar por tercera vez? Preguntó. No había tiempo para andarse con rodeos. Necesitaban información ya. ¿Qué? Te dijo. ¿Qué hicieras? Cada palabra iba acompañada de una punzada en una de sus heridas. Por primera vez, el hombre miró a Nightwing. Sus ojos clavaron la mirada en su máscara. Ya verás. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión ensordecedora sacudió el suelo bajo sus pies. Peter finalmente regresó al edificio que había reclamado como suyo. Devoró un par de barritas de granola y se volvió a vendar el antebrazo. Se envolvió en la delgada manta. Saber que era suya le proporcionaba más calor que la propia tela. Algunas de sus prendas le sirvieron de almohada mientras se quedaba dormido. Transcurrió un tiempo indeterminado antes de que un golpe en su ventana lo despertara. Pensando que se trataba de algún animal, ignoró el sonido. Chico, abre, se oyó la voz amortiguada de Caperucita Roja desde fuera. Peter se levantó de un salto. ¿Me seguiste? No, fuiste demasiado rápido para eso. He estado revisando las ventanas de todos los edificios en Crime Alley. Se encogió de hombros, como si eso fuera mejor. Déjame en paz, ordenó Peter, mirando fijamente al hombre. Imposible, dijo Redwood, golpeando la ventana de nuevo. Uf. Redwood no iba a dejar pasar esto. Tarde o temprano, Peter tendría que abandonar el aislamiento de su edificio. Cuando lo hiciera, el justiciero lo estaría esperando. Mejor acabar con esto ahora que después, pensó, mientras se levantaba para abrir la ventana. La brisa lo golpeó al instante. Gracias, asintió Redwood y entró en la habitación. ¿Aquí es donde te has estado quedando? Miró alrededor de la habitación polvorienta y casi inservible. Peter bajó la mirada. No me puedo permitir un lugar como es debido, murmuró. Bueno, he estado en peores situaciones, afirmó el hombre, restándole importancia a la evidente vergüenza de Peter. Ahora tenemos que hablar. Sin huir. ¿Por qué? ¿No puedes seguirme el ritmo, viejo? Se burló Peter. Si Caperucita Roja no lo dejaba dormir, tendría que molestarlo. Era simplemente el orden natural de las cosas. Y si fastidiarlo servía también como distracción para no hablar del enorme elefante en la habitación con forma de padre, pues eso no venía al caso. Caperucita Roja se quitó el casco. ¿Viejo? Tengo 24 años, dijo con incredulidad. ¿Quieres decir que naciste en 1924? Corrigió Peter. El hombre se pellizcó la frente, un gesto que sin duda no ayudó a justificar su avanzada edad. Bien. Vienes conmigo. No lo soy. También lo son. No, no. Sí es usted. Me acojo a la quinta enmienda. ¿Sabes siquiera lo que eso significa? ¿En serio? ¿Eso existía en tu época? Caperucita Roja suspiró. Ya está, dijo, acercándose a una bolsa de churros que Peter había comprado el día anterior. ¿Vienes conmigo o te quedas con los churros? Tú decides. Pedro jadeó. No uses churros contra mí. Tienes hasta la cuenta de 10. Uf. ¿Qué me pasa con que me secuestren tipos rojos? En serio, primero fue Daredevil, luego Iron Man, que ahora me doy cuenta de que no fue mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces, o supongo que ahora 3, divagó. 1, empezó el hombre. Peter resopló. 2. Uf. Claro que te llamas Jason, ahora tiene mucho sentido. 3. Oye, esa es la cantidad de tipos rojos que me han secuestrado. 4. Una cifra fantástica, debo decir. 5. Me encanta que estés practicando matemáticas ahora mismo. 6. ¡Qué asco! Un número siniestro, la verdad. 7. ¿Le pones el rayito o eres aburrido? 8. Me ignoraste, así que supongo que eres un pagano que no añade el guión. 9. Ahora mismo estoy temblando de miedo. 10. Antes de que Peter pudiera responder, como si fuera una señal, su sentido arácnido se activó al mismo tiempo que unas explosiones sacudían el edificio. Una tabla suelta del piso superior se derrumbó, cayendo a pocos centímetros de él. Redwood encendió su comunicador al instante. ¿Qué está pasando? Hizo un gesto a Peter para que se pusiera en la esquina de la habitación, que aún temblaba. Dos Caras provocó explosiones en todos esos almacenes, se escuchó con claridad la voz de una mujer por el comunicador. Vayan al lugar inmediatamente. Estoy contactando al departamento de policía de Gotham para que ayuden a rescatar a la gente de entre los escombros.
Entendido, asintió Redwood, volviéndose a poner el casco. Quédate aquí, le ordenó a Peter, y saltó por la ventana. Claro, Peter seguía muy dolido, con falta de sueño y probablemente algo desnutrido. Pero jamás se quedaría de brazos cruzados mientras la gente sufría. Sin siquiera sopesar sus opciones, siguió a Redwood hasta los restos del accidente. Peter se arrancó un trozo de la manga para cubrirse la boca y protegerse del humo. Toda la manzana estaba destrozada. Había escombros por todas partes. Se oían gritos desde todos lados, atrapados bajo los escombros. Usó su fuerza para apartar los escombros de las personas. Normalmente, se habría quedado con cada una de ellas hasta que estuvieran a salvo bajo la policía, pero eran demasiadas las que necesitaba liberar. En ese momento, lo único que importaba era sacarlas de allí. Tras liberar a poco más de una docena de personas, Caperucita Roja lo vio. Chico, te juro por Dios, y corrió hacia él. No tenemos tiempo para esto. Yo retiraré los escombros, tú saca a la gente, ordenó Peter, volviéndose ya para seguir otro latido. ¿No puedes levantar escombros? ¿Estás loco? El hombre lo jaló hacia atrás, pero Peter rápidamente se zafó de su agarre. ¿Te acuerdas de la picadura de araña? Peter lo miró. La fuerza es proporcional a la de una araña. Redwood lo miró fijamente, con el rostro oculto tras el casco. En el silencio, Peter tomó un enorme trozo de escombros, que pesaba al menos media tonelada. Al descubierto, se encontró a una mujer atrapada. Redwood la levantó rápidamente y la llevó a una de las numerosas ambulancias cercanas. Cuando el hombre regresó, le dio a Peter una máscara, a lo que llamó respirador. Esto hizo que el tiempo que pasó entre la mugre fuera mucho más llevadero para sus pulmones, que ya estaban cubiertos de humo. Trabajaron con eficiencia y en relativo silencio, interrumpido únicamente por las garantías de que todos habían salido ilesos, durante lo que debió durar algo menos de una hora. Finalmente, lograron llegar al epicentro de la explosión. El almacén estaba prácticamente en ruinas. Partes del techo y las paredes se habían derrumbado, y todo el lugar estaba lleno de un humo negro y denso. Aún se oían los latidos de los corazones de los hombres responsables de la explosión, amortiguados por la destrucción que los rodeaba. No te hagas daño por culpa de estos tipos, aconsejó Redwood. Haré lo que sea necesario para sacarlos de aquí, dijo Peter con firmeza. Siguen siendo personas. Caperucita Roja negó con la cabeza. Jesús, otro más, murmuró entre dientes. Ignoró la declaración cuestionable y se centró en retirar los escombros. Habían puesto a salvo a 3 hombres cuando Redwood se adelantó unos metros a Peter. Su sentido arácnido le gritó. Peligro. Muévete. Ahora. El instinto lo impulsó a apartar a Redwood de un empujón. El hombre golpeó lo que quedaba de la pared. Antes de que pudieran decir una palabra más, todo en él gritaba peligro. Peter no tuvo tiempo de correr. Una bomba oculta bajo las tablas del suelo explotó justo debajo de él. Todo se puso negro. Dick estaba rescatando civiles de entre los escombros cuando su comunicador emitió un pitido con un mensaje de Oracle. Vaya a la clínica de Leslie ahora mismo, ordenó, sin saludar ni dar ninguna explicación. Inmediatamente agarró su gancho de agarre y se dirigió hacia la clínica. ¿Qué está pasando? ¿Quién está herido? El gélido viento de Gotham soplaba a su alrededor. Respira hondo, aconsejó Bugs. Oracle, no te demores. ¿Qué pasó? La voz de Dick era más fría que el aire que lo envolvía. Un suspiro provino del otro extremo de la línea. Peter resultó herido. En tan solo 3 palabras, el mundo a su alrededor se detuvo. Solo había experimentado esa ralentización del tiempo una vez antes, cuando el cable de la televisión de sus padres se rompió y lo único que pudo hacer fue verlos caer al vacío. No pudo evitar su inevitable caída. Dick apenas recordaba dónde estaba y se aferró con fuerza a la azotea del edificio más cercano. ¿Cómo te duele? Su voz lo delató, temblando. Un tono completamente distinto al habitual. Es malo, Dick admitió en voz baja. En su silencio, ella continuó. Empujó a Jay para apartarlo de la trayectoria de una bomba. Peter le salvó la vida. A pesar del entumecimiento que le nublaba la mente, un inmenso orgullo lo invadió. Por supuesto que Peter arriesgaría su vida para salvar a otros. Su hijo siempre había deseado ser un héroe. ¿Está en casa de Leslie? Preguntó Dick. Jay lo está llevando allí ahora. Sin perder una palabra más, se recompuso y emprendió el camino hacia la clínica. En cuanto Jason recuperó la conciencia, se abrió paso entre los escombros en ruinas, buscando a Peter. No, no, no. El chico no podía morir. No ahora. Y menos para salvar a Jason, precisamente a él. Se negaba a aceptar la posibilidad de que la bomba le arrebatara a su sobrino.
Gotham era cruel. Más que cruel. La ciudad tomaba, y tomaba, y tomaba. Pero nada, ni siquiera un lugar infernal como Gotham, podría tener tan poca compasión como para arrebatar algo tan valioso. El denso humo hacía casi imposible ver nada dentro del almacén. Lo único que Jason podía hacer era esforzarse por levantar escombros, lo justo para ver si había algún cuerpo, si Peter, atrapado. Su respiración era lenta y dificultosa. La escena le resultaba demasiado familiar. El almacén. Le dolía muchísimo. El miedo sacudía su cuerpo de 14 años. Su voz se quebraba de tanto gritar pidiendo ayuda. Gritaba por su padre. ¿Dónde estaba? La risa del Joker lo atormentaba. El humo le llenaba los pulmones. Iba a morir. Iba a morir. Iba a... Peter no iba a morir así. Pero solo si Jason se concentraba en la tarea que tenía entre manos. Los guantes de combate negros que llevaba estaban desgarrados y ensangrentados cuando finalmente divisó una pequeña mano que asomaba entre un montón de escombros. Jason corrió hacia él, usando desesperadamente todas sus fuerzas para agarrarlo y apartarlo de entre los restos. Cuando finalmente lo descubrieron, Peter estaba empapado en sudor y sangre. Su rostro era un desastre de heridas abiertas y moretones hinchados, casi irreconocible. La pierna del chico estaba horriblemente doblada en 2 puntos distintos. Su ropa, o lo que quedaba de ella, estaba carbonizada, dejando al descubierto las quemaduras de segundo y tercer grado que cubrían todo su cuerpo. Jason se llevó 2 dedos al cuello, buscando el pulso. Era débil y frágil, pero estaba ahí. Con cuidado, pero con rapidez, levantó al niño. Pesaba poco. Demasiado poco. En cuanto salieron de entre los restos del accidente y volvieron a comunicarse, Jason le informó a Bugs del incidente. Corrió a toda velocidad hacia la clínica de Leslie, como si nada más en el mundo importara. Peter miraba hacia abajo desde el borde del suelo del parque infantil, con las barras para trepar frente a él. El niño de 5 años, aún ajeno a todo lo que algún día tendría que afrontar, estaba paralizado por el miedo. ¿Qué te pasa, bambino? La suave voz de su madre, siempre tranquilizadora y dulce, se oía con total claridad. Quiero subirme a las barras. La voz infantil de Peter temblaba por las lágrimas contenidas, que era demasiado terco para dejar escapar. Entonces, ¿por qué no lo haces? Insistió mamá. ¿Y si me caigo? Su voz era débil y baja. Buscó consuelo en sus padres, apartando finalmente la mirada del suelo lejano. Bueno, con esa forma de pensar nunca lograrás nada, dijo papá con una sonrisa tranquilizadora. Peter ladeó la cabeza con expresión inquisitiva. Si tienes tanto miedo a caerte, ¿cómo esperas volar alguna vez? Mamá respondió a su pregunta tácita con otra pregunta. No lo sé, se encogió de hombros y se atrevió a volver a mirar al suelo. Puede que te caigas, pero eso no debería impedirte intentarlo, Pete, te animó papá. ¿Pero qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no me pilláis? Continuó, aún insatisfecho con las respuestas de sus padres. No puedes obsesionarte con los qué pasaría si, Peter, le aconsejó mamá. Peter se removió, aún inseguro. No sabes lo que va a pasar, solo tienes que dar ese salto de fe, dijo papá, sin saber posiblemente el peso que esa frase llegaría a tener algún día. Pedro reunió todo su valor y saltó. El tacto fue el primer sentido que recuperó. Peter no estaba seguro de lo que recordaba. Su mente se negaba a mantener un pensamiento coherente por más de un minuto. Lo único que sabía era que todo su cuerpo ardía. La piel, o lo que quedaba de ella, de sus brazos se sentía carbonizada, casi derretida. Sus piernas le provocaban oleadas de agonía por todo el cuerpo. No podía distinguir si el dolor provenía de la piel, los músculos o los huesos. Aunque, en ese momento, no le importaba averiguarlo, dadas las muchas otras prioridades que tenía. Sentía el pecho como si un yunque lo aplastara. Como cuando Thomas le dejó caer aquel edificio encima. La opresión era similar a los ataques de asma que sufría antes de la picadura de la araña. Le impedía respirar hondo. Cada intento se veía frustrado por una punzada aguda y ardiente en los pulmones. Sus costillas no estaban mejor. Durante su tiempo como Spider-Man, Peter había sufrido innumerables costillas rotas y magulladas. La familiaridad de la experiencia no aliviaba el ardor que irradiaba de la zona. Luego, estaba su terrible migraña. Un dolor tan intenso que cualquier intento de pensar se veía interrumpido por un monólogo interior que se quejaba de la incomodidad. Era como si le aplastaran la cabeza en el fondo del océano. Una agonía implacable e insoportable era todo lo que podía procesar. Poco a poco, sus otros sentidos comenzaron a recuperarse. El olor del lugar donde se encontraba quedó eclipsado por el familiar olor a sangre. Su propia sangre.
Mezclada con ella, había un aroma antiséptico, que recordaba a la lejía y al cloro. Por una vez, Peter se consideró afortunado por todas las veces que había tenido que limpiar las manchas de sangre en su habitación. Al menos, esa frecuencia hacía que el abrumador olor a lejía fuera algo más tolerable. Cuanto más se agudizaban sus sentidos, más se disipaba la niebla en su mente. No era perfecto, ni mucho menos, pero ahora era como conducir bajo la lluvia, en lugar de una ventisca como antes. Finalmente, las voces que antes se oían amortiguadas hasta ser irreconocibles se hicieron más fuertes. ¿Cuándo podemos entrar? Preguntó una voz femenina familiar, aunque Peter no pudo identificar a quién pertenecía. Cuando despierte, respondió otro. ¿Y si no lo hace? Despertará. Dick, viste sus heridas. Es un milagro que siga con vida. Y seguirá aguantando hasta que se recupere. Debemos estar preparados para todos los escenarios. El murmullo de voces provenía de unas pocas habitaciones más allá, a juzgar por el leve eco en las paredes. Peter supuso que debían estar hablando de otra persona. Al fin y al cabo, ¿quién se preocuparía por él? Observó su entorno sin verlo. Un truco que había aprendido de Matt. El calor en la parte superior de su cuerpo y en su rostro le recordaba a una luz. Una luz brillante, a juzgar por su intensidad. Eso, sumado a sus heridas y al olor a esterilización que impregnaba la habitación, lo llevó a la conclusión de que se encontraba en un hospital o clínica. Los pasos que resonaban desde fuera de su habitación eran secos y rápidos. El suelo no estaba alfombrado, probablemente era de linóleo. A regañadientes, Peter entrecerró los ojos y al instante la luz lo cegó. Uf. Su migraña no iba a desaparecer pronto. Aún así, superó el dolor y abrió los ojos del todo. Le tomó unos segundos distinguir la visión borrosa y la niebla, hasta que finalmente logró enfocar su brazo izquierdo. Estaba cubierto de vendas blancas. El derecho no estaba mejor. Peter llevaba una bata de hospital azul claro. Se negó a pensar en la nauseabunda idea de que alguien lo cambiara. Las paredes eran blancas, sin ningún tipo de decoración. Ah, seguramente era una clínica. La puerta de su habitación se abrió con un crujido, dejando ver a una mujer desconocida con bata de laboratorio. Oh. ¿Ya estás despierto? Se apresuró a acercarse a la cama de Peter y sacó un portapapeles. Su garganta se quebró por la sed mientras intentaba, sin éxito, alejarse de la mujer. ¿Tiene dolor? Preguntó el doctor. Peter tarareó. Mucho. La mujer frunció el ceño y miró la vía intravenosa que sobresalía de su muñeca. Te han dado bastantes analgésicos, teniendo en cuenta tu peso. Mi metabolismo es pésimo, dijo encogiéndose de hombros. Los únicos analgésicos que le hacían algo de efecto eran los que el Dr. Cho había desarrollado para los supersoldados. Es decir, un medicamento que ahora estaba fuera de su alcance. Le revisó con cuidado los vendajes que le cubrían los brazos. ¿Recuerdas lo que pasó? No, pero supongo que no fue muy divertido. La doctora casi sonrió. Se podría decir que sí, dijo, soltándole los brazos. Pisaste directamente una bomba. Le salvaste la vida a Caperucita Roja. Oh. Cierto. Eso. ¿Está bien? Dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con incredulidad por un momento. Él está perfectamente bien. Tú, en cambio, ¿soy simplemente perfecta? Apenas sobrevivía a la explosión, concluyó su declaración, ignorando la maravillosa aportación de Peter. He tenido cosas peores, respondió con desdén. Oye, no mentía. Mientras no fuera un montón de polvo, había pasado por situaciones mucho peores. La mujer suspiró, sin ánimo de ser grosero ni nada, ¿pero quién eres? Peter se aclaró la garganta, pero fue en vano. Dr. Leslie Tompkins, le ofreció un vasito de agua. Levantó ligeramente la cabeza para tomar un sorbo, lo que le refrescó la voz al instante. Soy Peter. Encantada de conocerte, Peter, dijo ella sonriendo. Hay gente esperándote, ¿te gustaría verlos? ¿Eh? ¿Quién lo estaría esperando? ¿Quién está aquí exactamente? El Dr. Tompkins se removió inquieto. Caperucita Roja, por ejemplo. ¿Hay más? Sí. ¿Les aviso que ya estás despierto? Preguntó. La curiosidad, sumada a sus innumerables conmociones cerebrales, lo impulsaron a aceptar. La mujer asintió y salió de la habitación. Peter respiraba lentamente, aún acostumbrándose al dolor que lo consumía. De repente, recordó quién podría estar esperándolo. Redor, o Jason, le había dicho que Richard Parker era su hermano. Afirmaba que el padre de Peter se acordaba de él. No.
Antes de que pudiera decidir cuál era la mejor manera de actuar, es decir, huir de sus problemas, la puerta volvió a abrirse con un crujido. Su padre entró por la puerta. El aire estaba en calma mientras ambos se contemplaban mutuamente. Hola, pequeño petirrojo.